Hola muchachos, ¿cómo van? Hoy vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos permiten observar hacia dónde se concentran las observaciones que nosotros obtenemos en un estudio. Entre otras, nosotros tenemos la media o promedio, la mediana, la moda, la media cuadrática, la media cúbica, la media geométrica, los cuartiles, los deciles, los centiles y el centro de recorrido. Eh, Hoy vamos a mirar las tres primeras, la media o promedio, la mediana y la moda. Entonces miremos, la media o promedio aritmético. Esa media o promedio aritmético la vamos a simbolizar para datos sin agrupar así. Y vamos a decir que el promedio es igual a la sumatoria de cada una de las observaciones dividido el tamaño de la muestra. Y para datos agrupados la vamos a simbolizar así. Y vamos a decir que la media es igual a la sumatoria de la Y sub i por las F sub i sobre el tamaño de la muestra. Recordemos que para datos agrupados, Y sub i es la marca de clase, F sub i es la frecuencia absoluta y en el tamaño de la muestra. Para datos sin agrupar, las X sub i son las observaciones como nos llegan cuando no están en una tabla, y lo mismo n es el tamaño de la muestra. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápidamente. En un quiz de estadística, los estudiantes obtuvieron las siguientes notas: 10, 8, 6, 4, 5, 6. No importa, dos estudiantes o más pueden tener la misma nota. Y nos piden que cuál es el promedio de ese grupo de estudiantes. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la sumatoria. Entonces vamos a decir que el promedio va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto?, de estas observaciones que tenemos ahí, es decir, de cada una de las X sobre N. Por lo tanto, aquí en matemáticas los tres punticos nos indican por lo tanto, vamos a decir que el promedio va a ser igual 18, 24, 28, 33, 39. Y eso lo vamos a ir en el tamaño de la muestra, que son los 6 estudiantes que presentaron ese quiz. Por lo tanto, entonces el promedio va a ser igual 39 dividido 6. Ustedes allá pueden trabajar con sus calculadoras. Entonces vamos a decir que eso me da 6 por 6, 36. Me sobrarían 3. 6 por 5. Ok, así es de fácil allá el promedio para datos sin agrupar. Una tarea que voy a dejar desde este momento es que ustedes hagan el desvío de la media respecto a estos datos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger cada uno de los datos que tenemos allá y le vamos a restar el promedio. ¿Listo? Es decir, a las X sub i le vamos a restar X bar. Ese nos va a dar un resultado, y cuando obtengamos ese resultado lo vamos a colocar acá. Cuando obtengamos ese resultado lo vamos a sumar y me cuentan cuánto es ese resultado, por favor, no se les vaya a olvidar. Ese se llama el desvío respecto a la media. Ahora vamos a mirar la media o promedio en datos agrupados. Entonces vamos a mirar rápidamente acá en una tabla que nos vamos a inventar. Entonces vamos a tener aquí la Y sub i, ¿listo? Esto siempre y cuando tengamos nosotros que es una variable discreta. Acuérdense que la variable discreta es aquella que no acepta división, solo toma partes enteras. Entonces vamos a tomar acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tomar una F sub i. Entonces vamos a decir que el dato, estas son unas notas también de un quiz. Entonces vamos a decir que uno lo sacaron 5 estudiantes, que dos sacaron 3 estudiantes, que 3 no, en ese quiz lo sacó 4 estudiantes, acá 6 estudiantes y acá 2 estudiantes. Realizamos nuestra sumatoria y entonces eso nos va a dar 20. Nos da 20, entonces acuérdese que nos dijeron que para allá el promedio de los datos agrupados será igual la sumatoria de Y sub i por F sub i. Y eso dividido N. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, pues vamos a hallar Y sub i por F sub i.
¿Listo? Entonces vamos a hacer acá 5, 6, 12, 24, 10. ¿Y qué vamos a hacer? La sumatoria de esos datos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 10, 24, nos daría 36, nos daría 46, nos daría 52, nos daría 57. Rectifiquemos a ver, 10, 34, 46, 52, 57, perfecto, y eso lo vamos a dividir en el tamaño de la muestra. Entonces, reemplazando acá en nuestra fórmula, vamos a decir que el promedio es igual a 57 dividido 20. Por lo tanto, nuestro promedio, vamos a hacer, utilizamos nuestra calculadora y entonces vamos a hacer 57 dividido 20 igual 2.85. 2.85 es el promedio de esos estudiantes que presentaron ese quiz, que obtuvieron esa nota. ¿Listo? Nos puede facilitar también que rápidamente nos podemos observar que el curso estuvo por debajo de la nota que se requiere para pasar, que sería 3. Y así se trabaja para datos agrupados. Para la variable discreta, ¿qué pasaría para la variable continua? Bueno, para la variable continua, recuerden ustedes que lo único que cambia acá es que tenemos el límite inferior menos el límite superior, y entonces aquí lo que tenemos son las marcas de clase. Entonces hagámosla rápidamente, digamos de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, y dejémoslo ahí. Y aquí hallamos 1, aquí nos daría 3, aquí nos daría 5, y aquí nos daría 14, 7. Recuérdese que aquí nos va dando la longitud del intervalo, 2, 2, 2, 2, y la marca de clase, entre marca de clase está la misma longitud del intervalo. Y vamos a suponer entonces también que estas son nuestras frecuencias, y vamos a hacer Y sub I por F sub I, vamos a ver en qué nos cambia, esta sí nos va a cambiar totalmente. Entonces vamos a decir 1 por 5, 5, 3 por 3 nos da 9, 5 por 4 nos da 20, 7 por 6 nos daría 42. Fíjense que aquí ya borramos un intervalo, entonces lo vamos a adjudicar acá, de 8 a 10, y le vamos a colocar 2. Entonces aquí el intervalo sería 9 y nos daría 9 por 2, 18. Vamos a hacer la sumatoria de Y sub I por F sub I. Entonces tenemos 60, tenemos 80, tenemos 89, tenemos 94. Entonces ya sabemos acá, vamos a borrar esto que era el ejercicio anterior, y ya sabemos que Y barra, nuestro promedio, va a ser a 94 dividido el tamaño de la muestra. Acuérdense que el tamaño de la muestra nos lo da aquí la sumatoria de las frecuencias absolutas, que para nuestro caso es 20. Entonces, ¿qué tenemos? 94 dividido 20. Eso nos va a dar 4.7. Rectifiquemos siempre, estemos seguros de tener nuestra calculadora y darle uso para que el ejercicio nos quede bien. Una buena recomendación. 94 dividido 20. Igual. Es bueno uno rectificar, porque no siempre el profesor tiene la razón, también se puede equivocar. Y aquí tenemos el promedio de la variable continua, cuando vamos a trabajar con la variable continua. Acordémonos que allá trabajamos con intervalos, pero lo que tenemos acá es la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Y así de fácil, entonces tenemos que poder hallar el promedio para datos sin agrupar, para datos agrupados, de variable discreta o de variable continua. Bueno, muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestra segunda medida de tendencia central. Esta es un poquito más interesante, que ya nos puede ofrecer algún problema, alguna dificultad, porque tiene una fórmula un poquito más tediosa. Pero bueno, vamos a mirar. ¿De quién estamos hablando? De la mediana.
La mediana es la que nos divide a la muestra en dos, el 50% por encima de ella y el 50% por debajo de ella. La vamos a simbolizar con ME. ¿Listo? Bueno, resulta que al igual que la media o promedio y que todo lo que estamos viendo en esta clase lo estamos trabajando con datos agrupados y con datos sin agrupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo se halla la mediana para datos sin agrupar. Para hallar la mediana para datos sin agrupar tenemos dos posibilidades. La primera, si el número de datos es impar. Si el número de datos es impar, entonces ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. No importa, puede ser de mayor a menor o de mayor a menor, pero la recomendación es que sea de menor a mayor. ¿Listo? ¿Se acuerdan nuestros ejercicios el ejercicio que habíamos hecho de los quiz? Repitámoslo, creo que era 10, 8, 6, 4 y 6. Entonces, ahí tenemos un número de datos que es impar, entonces nos dice que para hallar la mediana lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos en forma ascendente. Entonces nos quedaría 4, ¿cierto? Entonces vamos a decir 4, 6, 6, 8 y 10. Y vamos a aplicar esta fórmula, vamos a decir que la mediana va a ser igual a n más 1 sobre 2. Entonces, n para este caso valdría 5, más 1 sería 6 dividido 2, nos da 3. Este 3 lo que nos está indicando es la posición del dato que toma como este valor de la mediana. Para nuestro caso entonces señalémoslo acá, el tercer valor que tenemos acá es 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana para este caso es 6. ¿Listo? Muy fácil también, fácil. Ahora miremos qué pasa en un segundo momento. Si el número de datos es par, ¿ok? Si el número de datos es par, vamos a mirar, ahora nos llegó un nuevo estudiante, entonces tenemos 10, 8, 6, 4, 6, llegó tarde pero alcanzó a presentar el quiz. Entonces tenemos, como llegó tarde no entendió de qué se trataba y sacó 1. Entonces vamos a ordenar los datos, entonces nos dice que quedaría 1, 4, 6, 6, 8 y 10. ¿De acuerdo? Y vamos a mirar qué pasa con esta fórmula. Entonces, para ese caso nos quedaría 6 más 1 sobre 2. Eso nos daría 7 medios, que es equivalente a 3.5. Recuérdese que este valor que nos está dando acá me está hablando es de la posición. Entonces voy a ubicar la posición del dato que esté 1, 2, 3 y aquí está 3.5. Hagámoslo con otro color para poder determinarlo, 3.5. Acuérdense que es la posición. Entonces fíjese que aquí está el 50% de datos por encima, ¿cierto? Mira, hay 3 de los 6 y está el 50% por debajo. Entonces esto lo que me está dando es la posición. ¿Listo? En realidad lo que me está diciendo es que como aquí está la posición y son datos pares, voy a tomar este y este, 6 más 6 y lo voy a dividir en 2. Bueno, esta estuvo fácil, es 12 dividido 2 y me da 6. Es decir, que la mediana para este caso es 6. Aquí también la mediana de casualidad nos dio 6, pero son casualidades que nos suelen suceder en los ejercicios. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos entonces para datos sin agrupar y para datos para datos sin agrupar cuando el número de datos es impar o cuando el número de datos es par. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando lo que tenemos son datos agrupados. Vuelvo a recalcar que los datos agrupados son cuando están en una tabla. Cuando los tenemos en una tabla, entonces la mediana tiene la siguiente cuestión. Vamos a tener por aquí a Yesui
y vamos a tomar a f sub i y aquí voy a tener f sub i mayúscula. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tener aquí unos datos, voy a decir 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? 1, 2, 3 y 4 y por acá voy a tener 2, 3, coloquemos ahí 6, 5, 4. 6, 5, 4. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Tenemos que la sumatoria de esos datos es 20. Y por aquí vamos a hacer 2, 2 y 3, 5, 5 y 6, 11, 11 y 5, 16, 16 y 4, 20. Perfecto. Acuérdense que esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada, que es la semisuma de las frecuencias absolutas. Pero ¿qué nos dice acá en este caso este ejercicio? No sé si me estoy saliendo de la imagen. Si me estoy saliendo de la imagen, ustedes me disculpan, pero lo que vamos a mirar es que me dice, oiga, observe lo siguiente. Si pasa lo siguiente, si la variable es discreta, entonces ¿qué vamos a observar? Acuérdense que esta es discreta porque no está trabajando con intervalos, entonces es discreta. Entonces nos dice, mire, observe si hay un f sub i menos 1 que es menor que n medios. Fíjense que aquí ya nos colocó a comparar, a hacer un ejercicio de lo que queríamos hacer. Y me dice, si hay una f sub i menos 1 menor que n medios, entonces la mediana va a ser y sub i. Pero por otro lado, entonces me está diciendo, oiga, si hay un f sub i menos 1 que es igual a n medios, entonces la mediana va a ser igual a y sub i menos 1, a y sub i menos 1, más y sub i, y eso dividido 2. Vamos a mirar de qué se trata en esta cuestión. Aquí en este ejercicio que estamos mirando, tenemos el tamaño de la muestra, y lo que me está diciendo es, coja el tamaño de la muestra, divídalo en 2 y observe si hay una f sub i acá. Si hay una f sub i acá que tenga ese mismo valor que n medios, llámelo f sub i menos 1. Entonces vamos a mirar qué pasa. Tenemos n medios va a ser igual a 20 dividido 2. 20 dividido 2 nos da 10. ¿Está aquí en las f sub i mayúsculas? No, no la vemos, ¿cierto? Entonces me dice, el que esté por debajo, ¿hay un f sub i menor que ese n medios? Sí, observémoslo acá. Es este 5 que tenemos acá. Es menor que esto que nos está dando. Es menor que este. Entonces a él lo vamos a llamar f sub i menos 1. Como es menor, entonces ¿qué me está diciendo? Si hay un f sub i menos 1 que es menor que n medios, entonces la mediana va a ser y sub i. Como este es f sub i menos 1, este será f sub i, ¿cierto? Este será f sub i más 1, f sub i más 2, f sub i menos 2, etc. Si este es f sub i, entonces el que me están pidiendo es este. Por lo tanto, este será y sub i. Luego, entonces, la mediana, para este caso, la mediana va a ser igual a 2. ¿Listo? Ok. Vamos a mirar, vamos a hacerle aquí un cambio. A ver, vamos a hacerle un cambio que nos permita este ejercicio observar cómo nos podemos colaborar. Espero me hayan entendido esta parte y vamos a mirar entonces. A ver, cambiemos este acá, este 5, cambiémoslo por este 6. Vamos a cambiarlo para mirar qué obtenemos. Fíjense que esta sumatoria vuelve a ser 20, no tenemos ningún problema. Pero quien varía es este, ¿de acuerdo? Que nos está variando es este porque acuérdense que son las sumas parciales. Entonces vamos a sumar. Entonces fíjense que acá me queda 2, 5 y 5, 10, 16, 20. Perfecto, nos dio el tamaño de la muestra, que eso es lo que nos están diciendo. Y ahora vamos a hallar la mediana para este caso. Fíjense que no es la misma tabla del ejercicio anterior, parecía. Entonces vamos a decir, n medios es igual a 20 dividido 2. Eso me da 10.
Me dice, la pregunta es, ¿hay un f sub i menos 1 menor que n medios? Sí, pero también me está diciendo, ¿hay un f sub i igual a n medios? Y fíjese que me dio 10, y aquí en la f sub i tengo que sí está ese valor. Como está ese valor, a él al que voy a llamar ahora, hagámoslo con otro color para que nos quede un poco claro, a él es el que voy a llamar f sub i menos 1. Borro acá. ¿Y qué me está diciendo? Ah, bueno, el promedio, la media, que es lo que estamos hallando, la mediana, será y sub i menos 1, si venimos por acá, será este, y y sub i más 1, el que está debajo. Este es y sub i menos 1, y este es y sub i. Entonces, vamos a decir que la mediana será igual a 2 más 3 dividido 2, me está diciendo acá. Por lo tanto, la mediana es igual a 2.5. Y ese sería nuestro dato. ¿Estamos de acuerdo? Espero me hayan entendido. Hay que practicar un poquito más con los ejercicios que se vayan dejando y nos quedaría un poco más claro. Así se halla la mediana. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que nos permita mirar cuando tenemos los datos agrupados, pero con la variable cuantitativa continua. Y la variable cuantitativa continua trabaja con intervalos y sub i menos 1 hasta y sub i, que es el límite inferior y el límite superior. Y sub i, la marca de clase, que es la suma de ellos dos dividido 2, f sub i, que ya sabemos, que ya la venimos trabajando, y f sub i mayúscula, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces vamos a tomar, digamos acá, de 2 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14, de 14 a 18 y de 18 a 22. Es decir, que vamos a trabajar con 5 intervalos. Acordémonos que la sumatoria 2 más 6, 8 dividido 2 me da 4. Esa es la primera marca de clase. 16 dividido 2 me da 8. 24 dividido 2 me da 12. Esto me daría 16 y esto me daría 20. ¿Ok? Y aquí vamos a trabajar 2, 3, 6, 5 y digamos 4. ¿Ok? Sumatoria 5, 10 y 10, 20, que sería el tamaño de la muestra. Y aquí vamos a tomar, la suma es 2, 5, 11, 16 y 20. ¿Y qué nos dice para este caso cómo podemos hallar la mediana? Me dice, mire, si hay un f sub i menos 1 igual a n medios, entonces la mediana será igual a y sub i menos 1 prima. Ya les explico qué es eso de prima. Y por otro lado me dice, bueno, si hay un f sub i menos 1 menor que n medios, entonces la mediana será igual a y sub i menos 1 prima más la longitud del intervalo, y eso multiplicado por n medios menos f sub i menos 1 mayúscula sobre f sub i. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata esta fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar n medios, es decir, 20 lo voy a dividir en 2 y eso me da 10. Observamos que no está aquí, no es igual. Entonces, como no es igual, voy a la siguiente fórmula y me dice hay una menor que 10. Entonces es esa. Entonces me dice, entonces esta va a ser f sub i menos 1. Como es menor, entonces voy a aplicar a esta señora que tengo acá. Entonces aquí es donde quería decir quién es y sub i menos 1 prima. Me vengo por esa y sub i, por esa f sub i menos 1, me vengo al intervalo y este señor que está aquí se llama y sub i menos 1. Y el que está debajo de él es al que voy a llamar
y sub i menos 1 prima. Es decir, entonces, que mi mediana va a ser igual a 10 más la longitud del intervalo, es decir, la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior, que es 4, más n medios, que ya sabemos que es 10, menos f sub i menos 1, que es 5, sobre f sub i. Mire, si esta es f sub i menos 1, entonces esta que está aquí es f sub i, y la que tenemos aquí, pues será f sub i minúscula, es decir, 6. Bueno, ya tenemos eso y sería hacer nuestra operación. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora. Aquí tenemos un error, perdón, aquí es por, fíjese que aquí no hay ningún signo, es por. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a hallar el promedio. Entonces les recomiendo ir haciendo la operación de aquí hacia este lado, porque normalmente cometemos el error de sumar 10 con 4. No, este 4 está multiplicando a este señor y el resultado de acá sí lo sumamos con el 10. Entonces, por favor, tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, a 10 le voy a quitar 5, lo voy a dividir en 6. Ese resultado lo voy a multiplicar por 4 y ahora sí a ese resultado le sumo 10. Y entonces obtengo que mi mediana es 13.3. ¿De acuerdo? 13.3. Estaría por acá más o menos. Estaría por acá. Ok. Entonces, ahí obteniendo ese resultado, entonces ya podemos hallar la mediana para la variable cuantitativa continua. Miremos, vamos a borrar por acá, voy a borrar acá y voy a borrar acá y acá. Entonces, nos preguntan ¿qué sucede con esto? Vamos a volver a repetir pero voy a hacer el siguiente cambio. Como ustedes son muy detallistas, ustedes se dan cuenta que la tabla es la misma, pero le hice un cambio a las frecuencias absolutas. Entonces aquí me daría 2, me daría 5, ahora me daría 10, me daría 10, me daría 16, me daría 20. Entonces voy a decir 20 dividido 2, eso me da 10. Entonces vengo y miro a ver si en f sub i mayúscula hay un 10 y si lo encontramos aquí. Entonces me dice, sí señor, hay uno igual que n medios. Entonces a él lo voy a llamar f sub i menos 1. Y me dice, entonces la mediana es y sub i menos 1 prima. Entonces me vengo para acá y este será y sub i menos 1. Y el que está debajo de él es y sub i menos 1 prima. Entonces la mediana para este caso será 14. Y así se halla la mediana. Ok, ahora vamos a hallar la moda. ¿Cuál es la facilidad de la moda? La moda nos permite saber cuál es el dato que presenta mayor frecuencia. El que presente mayor frecuencia, ese se llama moda. Digamos, para los datos sin agrupar, voy a hacer aquí un ejemplo, no quiero borrar la tabla, a ver si me presta algún servicio ahorita. Entonces, para hallar la moda, ya dijimos que es quien presenta mayor frecuencia. Entonces, para datos sin agrupar, entonces digamos que tenemos el caso de las notas, creo que eran 10, 6, 8, 4, 6 y coloquemos 1. Entonces, para este caso, observe que el dato que más se repite es el 6, que se repite 2 veces. Entonces, yo voy a decir, la moda es 6, que se repite 2 veces. ¿Ok? En un estudio puede existir una sola moda. Se llama unimodal. Si existen 2 modas, digamos que aquí hay un 4, entonces, fíjese que se repite el 6 las mismas veces que el 4, entonces diríamos que es bimodal. Y bueno, digamos que también otro dato aquí, 10. Entonces fíjense que está este
y este, entonces ya habrían tres datos que se repiten el mismo número de veces. Entonces se llamaría multimodal. Ahora, ¿qué pasaría cuando vamos a hallar la moda en datos agrupados? Vamos a mirar rápidamente la moda ya para terminar este video. Entonces nos vamos a valer de esta misma tabla. Borremos por acá un momentico para mirar la moda y nos vamos a valer de ella misma para mirar la moda. Y la moda, como ya les dije, es quien presenta la mayor frecuencia. Entonces, para este caso, lo que observamos es acá y miramos que quien presenta la mayor frecuencia es este acá. Por lo tanto, la moda sería 16. Entonces diremos moda igual 16, que se repite 6 veces. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a mirar, esto es para la variable cuantitativa discreta. Ahora vamos a mirar cuando es continua. Acuérdense que cuando es continua, ya sabemos, trabajamos con límites de intervalo, y sub i menos 1, y sub i, y vamos a trabajar 2, 6, 6, 10, 10, 14, 14, 18, 18, 22. Nosotros podríamos acá decir fácilmente, también porque la moda es la que presenta mayor frecuencia, entonces podemos decir que la moda está en el intervalo de 14 a 18 porque se repite 6 veces. Entonces vamos a decir moda igual intervalo de 14 a 18. Recuerden que estos intervalos, este es cerrado y este es abierto, que se repite 6 veces. Sin embargo, podríamos también utilizar varias fórmulas para hallar la moda con exactitud. Vamos a utilizar una de ellas. Vamos a decir que la moda es igual a y sub i menos 1' más la longitud del intervalo, que va a multiplicar a f sub i más 1 sobre f sub i menos 1 más f sub i más 1. Este es el de la operación, este es el que está allá debajo. Bueno, ¿de qué se trata eso? Entonces, donde esté la frecuencia mayor, la frecuencia modal, que es esta, a esa la vamos a llamar f sub i. Esa va a ser f sub i. Si esa es f sub i, entonces esta que tenemos por acá va a ser y sub i menos 1. Esta es f sub i, entonces esta será f sub i más 1 y esta será f sub i menos 1. ¿Y qué vamos a decir entonces? Bueno, la moda es igual a y sub i menos 1', que la tenemos acá, mírenla, es 14. Ustedes me preguntaban por qué. Bueno, es que esta es f sub i. Entonces, quien está allá es f sub i menos 1'. 14 más la longitud del intervalo, que ya sabemos que es 4, que va a ser multiplicado por f sub i más 1. Ya lo identificamos acá. Es 4. Corrámoslo un poquito más para el centro. 4 sobre 5 más 4. 5 de f sub i menos 1, 4 de f sub i. Entonces, modo es igual a 14 más 4 sobre 4 novenos. Recordemos hacer esa operación siempre. Entonces vamos a decir que nos quedaría que la moda es igual a 14 más 16 sobre 9. Eso sería 14 más, entonces vamos a mirar acá, entonces nos quedaría, permítame un momentico, $1.77. 1.77 sumado con 14, entonces esto me daría 15.77. Y esa sería la moda. Miremos dónde está. Entonces dijimos que está en este intervalo 14 y 18, mírenlo acá,
1418, evidentemente 1577, y nos está diciendo que está en ese intervalo. ¿Listo, muchachos? Bueno, hasta acá esta clase por el día de hoy. Espero la hayan entendido. En otro próximo video estaremos mirando cómo hallamos los cuartiles, el deciles, los percentiles, la media cuadrática y bueno, otras medidas de tendencia central. Espero me hayan entendido y si les gustó, ya saben,